Bendiciones mis hermanos, muy buenas noches. Es una verdadera bendición poder estar una vez más en la presencia del Señor y poder llegar a sus hogares a través de las redes sociales. Quiero hacer una pequeña oración para darle gracias a nuestro Señor por un día más de vida, por la oportunidad que nos da para servirle, pero lo más importante aún, poder enseñar, poder predicar, poder ministrar la poderosa palabra de Dios. Así que acompáñenme en esta oración. El tema que vamos a ver hoy es la creación. Y vamos a usar uno de los versos más famosos de toda la Biblia, tanto Génesis 1, del verso 1 en adelante, como el Evangelio de Juan, capítulo 1. Solo que hoy lo vamos a leer en otra versión, Nueva Traducción Viviente. Pero antes, oremos. Acompáñame. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque tú eres fiel y porque tú eres bueno. Señor, yo te doy gracias por los miles y miles y miles y cientos de miles de personas que están a punto de ver esta enseñanza, Señor. Yo los bendigo con todo mi corazón, decreto y declaro, Señor, que tú les das la habilidad, la sabiduría y la capacidad, Señor, para poder entender los principios y el conocimiento que yo deseo transmitir y enseñar esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos a decretar y a declarar, Señor, que este conocimiento traerá luz, entendimiento, traerá sabiduría y traerá poder, Señor, para que tus hijos y tus hijas, Señor, no solo en Guatemala, Señor, sino alrededor del mundo, puedan, Señor, también crear todo lo que ellos necesiten, Señor, crear, Señor, la misma salud que necesitamos, crear la provisión económica, pero crear el ambiente necesario, Señor, para que ellos y sus familias puedan vivir mejor. Padre, gracias, Señor, por este periodo de tiempo que nos tocó vivir, tiempos, Señor, difíciles para el resto del mundo, pero no es un tiempo tan difícil para la iglesia, porque nosotros ya estábamos advertidos por tu palabra, sino todo lo contrario, Señor. Es en la Biblia, que contiene la palabra de Dios, que nosotros vamos a encontrar, Padre, todo el conocimiento, no solo para esta época, sino para los tiempos futuros que están por venir. Por favor, Padre, danos sabiduría y entendimiento, danos paz, danos, Señor, en el nombre de Jesús, todo ese bagaje que encontramos en tu palabra para estos tiempos, para poder vivir, para poder actuar, pero sobre todo para salir adelante. Que tu palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera todo nuestro camino. Y que podamos, Señor, no solo salir nosotros adelante, sino ayudar a otras personas. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Y envío una palabra profética de salud, de sanidad en aquellos hogares que lo necesiten. Envío una palabra profética, Señor, de prosperidad y de abundancia donde necesiten provisión económica. Envío una palabra, Señor, de liberación y de sanidad donde necesiten salir de la influencia del mal. Y Padre, gracias porque hecho está. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, quiero que me acompañe al libro de Génesis. Este es un precioso libro, es el primer libro de la Biblia. Y como usted comprenderá, contiene toda la información que usted y yo necesitamos durante la siguiente media hora para poder llevar a cabo los planes y los propósitos de Dios. Solo quiero quitarle una media hora de su atención y esperar en Dios que este conocimiento, esta palabra, esta revelación pueda llegar a lo más profundo de su ser y que usted la ponga en práctica, que la utilice. El objetivo no es que usted se siente y vea la prédica y la oiga. No. El objetivo es que la ponga en práctica.
que su vida cambie, que su vida sea transformada. La versión que yo voy a usar esta noche es la Nueva Traducción Viviente. Así que si usted tiene la ventaja de tener Biblias electrónicas, ahí puede buscarla para que me acompañe en la lectura. Dice así: en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra no tenía forma y estaba vacía. Y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Verso 3. Entonces dijo Dios, que haya luz, punto y coma, presten atención a esto. Y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad. Bueno, me voy a quedar ahí. Solo con esos 4 versos creo que es suficiente para poder enseñar el principio, la ley espiritual que está detrás de todo esto y cómo tanto usted como yo la podemos aplicar. Y quiero basarme en el primer verso. Dice que Dios creó los cielos y la tierra. Quiere decir que todo está creado. Ojo con eso. Pero yo quiero hacerle una pregunta. Una pregunta que yo me hice por muchos años y que con el correr del tiempo y estudiar la palabra de Dios descubrí por qué Dios creó el cielo y la tierra. Pero note, y dice en el verso 2, y la tierra no tenía forma y estaba vacía. No dice que el cielo no tenía forma. No dice que el cielo estaba vacío, solo la tierra. ¿Por qué? Es curioso, pero Dios nunca crea nada sin forma y mucho menos vacío. Pastor, ¿qué está diciendo? Bueno, escogí esta versión porque usa un lenguaje que nos va a enseñar tanto a usted como a mí a entender el principio activo de la creación. Pero que la creación no solo funciona para crear los cielos y la tierra, sino que funciona para crear todo lo que usted necesite. Y hoy quiero enseñar que ese principio es la palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a ver algunos versos que atestiguan, que son el mejor ejemplo de lo que estoy diciendo. Entonces, el relato empieza diciendo que Dios creó los cielos y la tierra. No habla más del cielo, habla de la tierra. Y dice, y la tierra, después de ser creada, estaba, ojo, sin forma. Y estaba vacía. No habla del cielo, solo habla de la tierra. Y dice, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Concentrémonos en la parte donde dice que la tierra no tenía forma. En otras versiones dice, estaba desordenada. O sea, no había orden. Cuando dice sin forma, quiere decir que le faltaba que le formaran. Ojo con eso. Con esto en mente nos vamos a ir al siguiente verso, siempre en el capítulo 1, y quiero que le preste mucha atención a lo que dice en el 27, Génesis 1:27. Empecemos en el 26. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos, también traducido como hombre, o en hebreo traducido como Adán, dice, a nuestra imagen
para que sean como nosotros. ¿Qué dijo pastor? Otra vez, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, sobre los aves de los cielos, sobre los animales domésticos, sobre todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Fíjese pues, lo que está diciendo acá es que Dios te creó a la imagen de Dios. Ojo con eso. Para reinar, para gobernar sobre todo lo que está en la tierra. No te estoy hablando del cielo, solo te estoy hablando de la tierra. Verso 27. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Bueno. La pregunta que yo me hice para encontrar este tesoro: ¿por qué no le dio otra imagen al hombre? ¿Cuál es el misterio o el secreto por el cual Dios crea al hombre a su imagen y a su semejanza? Muy simple. Si usted se recuerda lo que el Señor Jesucristo predicaba en los evangelios, en una oportunidad no solo le dijo a sus discípulos, sino a todas las personas que con él estaban, les dijo: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque muchos le decían: enséñanos al Padre y creeremos en ti. Es curioso, pero Jesús estaba diciendo la verdad y no estaba mintiendo. Pero la gente de la época no conocía las Escrituras. Es más, las pocas personas que conocían las Escrituras no entendían las Escrituras. Pero el Señor Jesucristo estaba prácticamente definiendo lo que le acabo de leer en Génesis capítulo 1, verso 26 y 27. Entonces Jesús estaba diciendo: si usted me ve aquí a mí ahora, usted está viendo a Dios mismo en persona. Si usted está viendo a su esposo o a sus hijos, usted está viendo a Dios mismo en persona. Porque la Biblia, la Escritura, no puede mentir. Y si usted y yo estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, actuemos como Dios. ¿Y cómo actuó Dios? ¿Tronó los dedos? ¿O hizo algo específico? Bueno, regresemos al verso 3 y 4 del mismo Génesis 1 para que vea cómo actúa Dios y que Dios espera que usted y yo, que fuimos hechos a su imagen y a su semejanza, actuemos de la misma forma. Dice: entonces Dios dijo. Esta es una pregunta que yo me he hecho por muchos años. ¿Dios tiene voz? ¿Dios tiene ojos? ¿Dios tiene manos? ¿O será que lo que está contenido en el pasaje del Evangelio de Juan cuando dice Dios es espíritu? Y es verdad. ¿Qué dice usted? ¿Qué piensa usted? ¿Que Dios es espíritu y es verdad? Entonces, si Él es espíritu y es verdad, ¿a qué se refiere cuando la Biblia dice y dijo? Porque que yo sepa, un espíritu no tiene boca, mas sin embargo dice acá que dijo. Piense por un momento, no discuta, solo piense. Ya vamos a encontrar la respuesta. ¿Y qué fue lo que dijo? Que haya luz. Y hubo luz. Verso 4. Y Dios vio. ¿Cómo? ¿Tiene ojos? ¿Qué dice usted? ¿Acaso Dios necesita tener ojos para verte? ¿Verdad que no? ¿Acaso Dios necesita oídos para oírte? ¿Verdad que no? ¿Por qué?
porque es espíritu y es verdad. Y esta es la parte que yo descubrí hace muchos años y que me gustaría compartirte para que podamos empezar a ejercer la imagen de Dios. ¿Sabía usted que Dios se comunica con las plantas? ¿Que Dios se comunica con los planetas? ¿Que Dios se comunica con las aguas, con los vientos, con el fuego? ¿Y le obedecen, dice la Escritura? Dice que Él conoce el nombre de cada una de las estrellas del firmamento y las llama, dice, por su nombre. ¿Y le obedecen? ¡Wow! ¿Cuál es ese lenguaje? Hablemos de los animales. ¿Cuál es el lenguaje de los animales? En algunos es un gruñido, en otros es un siseo, es un cacaraqueo. Pero si usted pone a dos animales de razas distintas, ellos podrán empezar a hablar sus lenguajes. Pero eso no quiere decir que se estén comunicando. Mire qué interesante. Es como que yo pusiera a uno de ustedes que me están viendo y oyendo con una persona que habla un idioma. Pensemos en el ruso, pensemos en el chino, pensemos en el fardí, pensemos en el hindú, pensemos en el farsi. Cualquier idioma que usted y yo no dominamos naturalmente. Podemos ponerlos en una misma habitación. A uno habla español, el otro habla ruso, o habla árabe, o habla hebreo. Pero eso no significa que se estén comunicando. Ahora, si Dios no tiene boca, si no tiene oídos, si no tiene ojos, ¿cómo es que se comunica? Si la misma Biblia nos enseña en el Evangelio de Juan que Dios es espíritu y verdad, y en espíritu y en verdad es necesario que se le adore. Esta es la respuesta que Jesús le da a la samaritana junto al pozo. Entonces, yo quiero que medite y piense profundamente. ¿Qué es la parte que yo tengo, que Dios tiene, y que a través de esa parte Él se puede comunicar conmigo y con usted? Bueno, se llama espíritu. Es el elemento que une todas las cosas. Fíjese qué interesante. Pastor, entonces los animales tienen espíritu. Tienen espíritu. ¿Y qué es lo que no tienen los animales que yo tengo? Alma. Por eso es que ellos actúan por instinto. No usan la lógica, no usan la razón, no usan lo que nosotros los humanos usamos en el alma. Ellos actúan por instinto. Pastor, ¿y será que los vientos tienen espíritu? Claro que tienen espíritu. Si no, vea usted cómo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, verso 35 en adelante, cuando dice que el Señor Jesucristo se durmió en la popa del barco, ya era de noche, iban cruzando el mar salado, un lago salado, perdón, y dice que se desató una tormenta, a tal grado que los vientos ya hundían las barcas, el agua se había entrado en las barcas y van a despertar apresuradamente al Señor Jesús y le dicen: despiértate, ¿no tienes temor? Oiga, no tienes temor, oiga, no tienes temor. Oiga las palabras que usa Pedro, de que perezcamos. Jesús se levanta y dice que reprende el mar y a los vientos le dice: enmudece, sosiégate. Y al instante se hizo una grande bonanza, una completa paz.
Y se preguntaron unos a sí mismos, ¿quién es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Ahora, ¿qué usó Jesús? ¿Usó sus ojos? ¿Usó sus oídos? ¿O usó su boca? Y voy a ir un poquito más allá. ¿Qué salió de su boca? Palabras. Ojo, palabras. Quiere decir que las palabras son la clave. Las palabras son el resultado de lo que usted ve hoy en día crear. Por ejemplo, cuando usted habla y dice, me voy a comprar un vehículo de esta forma, de esta marca, de este modelo y de este color, de tal año, va a pasar un periodo de tiempo, pero usted lo consigue. Como cuando usted dice, yo quiero vivir en tal zona, yo quiero vivir en tal área. Usted está usando palabras que van a poner orden, ojo, 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 van a poner orden, van a poner forma, van a llenar ese vacío para usted, porque la casa que usted quiere, usted le va a dar forma con las palabras que salgan de su boca. Por ejemplo, cuando usted habla y dice, yo quiero estudiar tal carrera en tal universidad, perdón, usted está poniendo orden, usted está llenando un vacío, usted está llenando o dándole una forma a esa área, perdón, a esa área que le hace falta llenar en su vida. Y así podríamos nosotros darle forma a muchas áreas de nuestra vida. Pero para entender mejor esto, quiero que se vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 1, siempre la Nueva Traducción Viviente. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. En el principio, la palabra ya existía. Wow. La palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. ¿Qué es lo que me está enseñando acá? Y la palabra era Dios. Quiere decir que cuando usted y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, quiere decir que lo que el Señor Jesús, cuando le ordenó al viento, cuando le dijo a la mar que cesara, que se calmara, Él estaba usando la palabra. Y esa es la imagen que usted tiene del Creador, como la tengo yo. El problema es que estamos usando la palabra, que es espíritu, la palabra, que es verdad, ojo con esto, para llamar cosas que no son, para hacer cosas que no debemos, para decir cosas que no nos agradan, porque cuando aparecen en nuestra vida, cuando son creadas por el poder de su boca, de donde sale la palabra, de mi boca, no nos gusta. Lo interesante es que si usamos bien el principio, va a funcionar. Hay una historia que me gusta mucho, que se la quiero compartir antes de regresar a Génesis 1 y verso 4. Se cuenta que en el año de los 80, 85, vino una gran sequía al estado de California. Y habían unos jóvenes que querían que la gente cambiara sus hábitos. Durante los años anteriores se había desperdiciado mucho el agua y estaba viniendo una gran sequía. Muchos animales en el estado de California estaban muriendo porque habían grandes sequías. Las plantaciones no estaban produciendo.
Y la idea de estos dos jóvenes surgió de que salieron a dar un paseo y se dieron cuenta que las plantas se estaban marchitando, los árboles estaban secando. Entonces, uno de ellos tuvo una brillante idea. Y la brillante idea era hacer unas playeras que dijeran, piensa en agua. Fíjense qué interesante. Piensa en agua. El concepto que ellos querían era que la gente pensara en agua con el propósito que la gente no gastara más agua de lo necesario o lo indispensable. Y al otro compañero se le ocurrió, mira, me gusta la idea, me gusta el diseño que vaya en las playeras, pero me gustaría que estuviera patentado para que otro no lo patente y nos gane la partida. Así fue como estos dos jóvenes hicieron el diseño en un cuaderno y se fueron a la capital del estado de Los Ángeles a patentar el nombre de Piensa en Agua, porque no querían que le robaran la marca. Y cuando iba por el camino, a uno de ellos se le ocurrió hacer el rótulo, y conforme iban encontrando vehículos en el camino, a través de la ventanilla del vehículo les enseñaba, piensa en agua, piensa en agua, piensa en agua. Y la gente les hacía señales de que les gustaba. Por ese entonces no había internet, no había otros medios. Casi todo se hacía a mano, en máquinas de escribir. Y mientras ellos avanzaban hacia la capital del estado de Los Ángeles, California, se dieron cuenta de que la sequía era más profunda. Pero sucedió un milagro. Al pasar debajo de un puente, al salir al otro lado, una pequeña gota de lluvia, porque habían pasado muchos meses y no había llovido en el estado de California, cayó sobre el parabrisas del vehículo y les llamó mucho la atención, pero todavía no había llovido. Cuando llegaron a esa área de la capital del estado a patentar Piensa en Agua, no los dejaban entrar a la oficina de patentes a registrar esa marca. Pero ellos insistieron y al final los atendieron y les dieron la patente. Cuando venían de regreso a su ciudad, al condado de donde ellos eran, que estaba aproximadamente a unos 300 millas, empezaron a caer unas tormentas extraordinarias. ¿Qué fue lo que aprendí yo de esta historia? Que mientras ellos venían por el camino, en las calles, en los freeways, en los puentes, y enseñaban el rótulo, a la gente, en vez de pensar en sequía, la hicieron pensar en agua. Y, fíjese pues, dice la Biblia, Proverbios 23:7, así como el hombre piensa adentro de él, así es afuera. Nunca había caído una gran cantidad de agua como la que cayó. Se llenaron los embalses, las fuentes, las lagunas, los embalses, los ríos, todo se llenó en un solo día. Ellos lo cuentan como un hecho milagroso. Fue en los años 82, 85. No había internet, imagínense. Pero ¿qué fue lo que yo aprendí de esa historia? Ellos usaron su imaginación. Le sacaron de la mente a las demás personas que dejaran de pensar en sequía y empezaron a pensar y a hablar en lluvia. ¿Qué fue lo que hicieron? Mira lo que dice, regresemos al verso 1 de Génesis 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra no tenía forma y estaba vacía. Quiere decir que a través de la sequía que se estaba dando en el estado de California, se estaba quedando sin árboles, se estaba quedando sin animales, se estaba quedando sin productos alimenticios como frutas y verduras. Pero un par de jóvenes tuvieron una idea brillante
Y cuando la gente veía a través de la ventanilla de su vehículo ese rótulo que decía piensa en agua, ellos empezaban a comentar, porque ellos relatan que veían que la gente empezaba a platicar acerca de hablar de agua. Y sin darse cuenta, óyeme bien, no solo ellos estaban poniendo orden, dándole forma al cielo, sacando ese vacío y llenándolo con nubes de agua. Ojo con eso. Eso significa, y estos dos jóvenes me enseñan la lección de mi vida. Cuando ellos hicieron ese pequeño rótulo, ojo con eso, de pensar en agua, sacaron la sequía del cielo. Ojo, sacaron la sequía de las nubes y crearon agua. Solo con permitir que todos los demás dejaran de pensar en sequía y empezaron a pensar en agua. Ahora, este es un principio que no es nada nuevo, es el principio que Dios usó para llenar los cielos, para llenar la tierra, para multiplicarla. Pero nos deja ver que fue Adán el que lo hizo. Dios le dio su imagen, le dio el poder creativo, y cuando Adán habló, ese es su nombre hasta el día de hoy. Yo lo invito a que lea todo el capítulo del Génesis 1. Entonces, ¿cuál es el poder creativo que usted y yo tenemos? Que nos dio su imagen. Eso quiere decir que nos dio la capacidad de pensar, pero no solo de pensar, sino de hablar. Pero dice que la palabra tiene poder. Ya leí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, del verso 1 en adelante, que la palabra estaba con Dios y ejercía el poder de Dios. Se lo voy a volver a leer. En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Nueva traducción viviente. Fíjese pues. Con razón, cuando Jesús ve la barca y Pedro le dice, cálmate, sosiégate, tanto al viento como al mar, le hicieron caso, porque ellos sabían que habían sido creados por la palabra. ¿Y qué es la imagen que Dios le dio a usted y me dio a mí? El poder de usar su palabra. Lamentablemente, nosotros solo usamos la palabra para comunicarnos, pero no es cierto. La palabra es uno de sus tantos usos que tiene. Pero la verdadera imagen es cuando usted ejerce el poder de Dios a través de la palabra y empieza a llenar lo que está vacío. Empieza a darle forma lo que no tiene forma. Y empieza, óigame bien, a crear. Ojo con eso. Esa es la herencia que Dios tiene para usted y es la herencia que Dios tiene para mí. Pero lamentablemente, ¿usamos la palabra solo para comunicarnos o empezamos a usar la palabra para lo que no queremos? Hablamos más de miedo que de prosperidad. Hablamos más de temor que de salud. Hablamos más de terror que de paz. La pregunta del millón es, ¿qué vas a hacer tú ahora con este conocimiento, con esta revelación? ¿Vas a seguir hablando de escasez o vas a hablar de abundancia? Acuérdese, estos dos jóvenes quisieron resolver un problema de sequía. No tenían dinero, no eran grandes magnates de oro, plata o petróleo, no. Se les ocurrió una idea.
tuvieron una imagen de qué pasaría si lloviera grandes cantidades de agua y los embalses se volvieran a llenar, los animales del campo no estuvieran muriendo, las plantas no se estuvieran secando y las tierras produjeran frutas y verduras. Ese fue su deseo, esa fue su motivación. Y Dios mismo les dio sabiduría para crear un simple rótulo. Y cuando la gente veía el rótulo, piense en agua, la gente empezó a comentar y a hablar. Y sin darse cuenta, empezaron a llamar a la lluvia, que no se veía, que no existía, y desplazaron a la sequía y la lluvia aconteció. ¿Qué es lo que está desordenado y vacío en tu vida? Ya deja de llamarlo a la existencia. ¿Tu economía está en desorden? Deja de hablar lo que debes y empieza a hablar y a llamar las cosas que no son como que si fuesen. Eso es fe. Acuérdese que el libro de Hebreos nos recomienda y nos dice, es por la fe, la certeza, la seguridad, la convicción de llamar las cosas que no son, que no se ven, como que si fuesen. Ojo con eso. También en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué lo desagradamos? Porque llamamos las cosas que no queremos. Llamamos al miedo, llamamos a la enfermedad, llamamos a la angustia, llamamos al problema, llamamos al desorden, llamamos al problema, a la angustia, a todo lo que no queremos. Empecemos a llamar lo que queremos y veremos cómo ocurren cambios en nuestra vida. Amén. Espero que te hayas gozado, espero que este conocimiento te ayude, espero que este conocimiento te haya arrojado luz a tu vida y a todo lo que necesitas. Si tú te conectaste en el transcurrir del tiempo y te topaste con este video y te estarás preguntando, ¿qué debo de hacer para poder usar el pensamiento, para poder usar las palabras? ¿Qué debo de hacer para tener una vida plena y deshacerme de esta vida que no me llena, sino que al contrario genera más vacío y más desorden? Repite conmigo esta pequeña pero sencilla oración que no solo va a llenar tu corazón, te va a traer luz, te va a dar paz, sino que te va a hacer hijo de Dios. Repite conmigo. Señor Jesús, hoy te abro mi corazón y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por cada uno de mis pecados. Por favor, inscríbeme en el libro de la vida. Yo quiero que tú seas mi Padre y yo quiero ser tu Hijo. Si tú hiciste esta poderosa pero pequeña oración, eres un hijo de Dios. Busca una Biblia, léela, estúdiela, pero también busca una iglesia cristiana donde prediquen la palabra de Dios y congrégate. Gracias por estar con nosotros, que Dios te bendiga. Te esperamos el día de domingo con nuestros 2 servicios a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana. El servicio de las 10 de la mañana será retransmitido o será en vivo, en Facebook y retransmitido 2 días después en YouTube. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y que este conocimiento traiga luz a tu vida. Hasta la próxima. Amén.